Y el Evangelio de San Juan fue escrito por los años 80 y fue dirigido a la iglesia. Por eso en el Evangelio de Juan está la doctrina de la unicidad y está la doctrina del Espíritu Santo. Porque la iglesia es la que debe saber quién es Jesucristo. Aleluya. La iglesia es la que debe saber quién es Jesucristo. Entonces Juan comienza diciéndonos que Él es el creador. Juan presenta a Cristo como el creador, la vida y la luz verdadera. Por eso los milagros que se registran en el libro de Juan son milagros creativos. El primer milagro que registra Juan es las bodas de Caná de Galilea. En el capítulo 2 de Juan se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Fue invitado Jesús y sus discípulos a las bodas y estaba allí la madre de Jesús. Y la madre dijo, no hay vino. Israel es un país vinícola y en los países vinícolas el vino es parte de la cultura, es parte de la alimentación. Entonces el Señor le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vi allí 6 tinajas o 6 botijas de piedra para el agua de la purificación de los judíos, pero estaban vacías. Entonces Jesús dijo, henchid esas tinajuelas hasta arriba, y las llenaron. Y el maestro de sala sacó, los sirvientes sacaron el vino y lo llevaron al maestro de sala, el maestro de ceremonia, y cuando el maestro probó el agua hecho vino, entonces dijo, todo hombre pone primero el buen vino, pero tú has guardado el buen vino hasta lo último. Ese es el primer milagro creativo. Este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. Ese fue el primer milagro, pero no el único. Eso se ha repetido millones de veces. 6 es el número del hombre. El hombre fue creado el día sexto. El hombre está siendo recreado en la sexta dispensación. El hombre es el único que tiene corazón de piedra y vacío. Pero cuando el Señor, por su palabra, llena esa botija con su palabra, se repite el milagro. Porque el agua pertenece al reino mineral. No tiene sabor, no tiene color, no tiene olor. El vino pertenece al reino vegetal. Tiene color, tiene olor, tiene sabor y alegra el corazón del hombre. Entonces, como él está hablando de Jesús como el creador, por eso los milagros que relata son milagros creativos. Transformar el agua en vino lo hizo no para justificar a los borrachitos, sino para demostrar que él tiene la capacidad de transformar la vida humana. Y por eso el que recibe la palabra de Dios y ella opera en su vida, se produce el milagro. Entonces ya no eres una vida insípida, sin sabor, sin color, sino lo contrario. La vida cristiana es una vida que tiene sabor, que tiene color y que tiene olor y que alegra el corazón del hombre. El apóstol Pablo dice, somos olor de vida para vida. Pero también menciona a los otros que son olor de muerte para muerte. Hay unos que huelen a muerte y otros que huelen a vida. Eso se produce cuando tú, que eres una botija con corazón de piedra y vacía, permite que el Señor llene su vida con su palabra. Henchid esas tinajuelas de agua hasta arriba, y cuando sacaron el agua era vino de la mejor calidad. Eso es lo que ha sucedido y seguirá sucediendo, pero lo hace con su palabra. Por eso hay que recibir la palabra, hay que oír la palabra. El oído es la boca del espíritu y del alma. El Señor no se come por la boca, sino porque todo lo que entra por la boca va al vientre y del vientre al sanitario. Entonces, la boca del espíritu y del alma es el oído. Por eso es que la palabra de Dios insiste tanto en oír. Vea, le doy un ejemplo. Ponga ahí Isaías 55:1. Hay una tremenda invitación ahí
A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y vivirá vuestra alma. ¿Qué más dice? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El hecho de que muchas personas no los afecta la palabra es porque no escuchan bien. En Hebreos 12:2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, en la antigua versión dice, reducid vuestro pensamiento. Todos sabemos qué cosa es reducir. Ustedes han visto las tuberías, la tubería del agua, aún los cables y todo eso. Hay una manera de reducir de un tubo grande a uno pequeño, o de un cable, de un plug, uno grande a uno pequeño. Entonces dice, reducid vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Lo que pasa es que hoy en día la gente tiene la mente llena de muchas cosas y no hay espacio para la palabra de Dios. Entonces, en la medida que tú le dejes espacio a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a producir los efectos. Esa es una invitación maravillosa. A todos los sedientos, a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, oíd y vivirá vuestra alma. De ahí depende que su vida, que su alma, que su espíritu sea enriquecido. El Evangelio es el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Entonces, la primera particularidad del Evangelio de Juan es que no parte del tiempo, sino del origen de todas las cosas. Segundo, que como creador registra los milagros creativos, no solamente la transformación del agua en vino. El capítulo 9 habla del hombre que nació ciego. Los otros ciegos recibieron la vista. Los otros ciegos, como Bartimeo, a Bartimeo el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo que recobre la vista. Recobrar la vista es porque la tuvo y la perdió. El capítulo 9 de Juan habla de uno que nació ciego, que nunca había visto, y por eso el hecho se sucedió diferente. A Bartimeo le puso las manos, a otros habló, pero en este caso el Señor escupió e hizo lodo con la saliva y le puso en las cuencas y lo mandó a lavarse. Como Dios creó al hombre, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, ese fue un milagro creativo, porque no fue que le devolvió la vista o le sanó la vista, sino que le creó la vista porque nunca la había tenido. Tercero, la resurrección de Lázaro es diferente a las otras resurrecciones. El hijo de la viuda de Naín apenas lo llevaban para el cementerio. Cuando Jesús se encontró con la procesión fúnebre y iba la mamá llorando porque era su hijo único, pero él le dijo, no llores. Figure decirle a una madre eso en una situación como esa. No solamente le dijo eso, sino que le dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. Lo mismo a la hija de Jairo, se acababa de morir. Y entonces el Señor mandó salir a la gente de ahí de la sala, y solamente entró él con sus padres, y la gente se burlaba porque ella estaba muerta. Pero él le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Siempre que él resucitó un muerto, se dirigió a él personalmente, porque si no especifica, se le salen todos, porque él es la resurrección y la vida. Por eso digo, Lázaro, ven fuera. Muchacha, a ti te digo, levántate. El caso de Lázaro fue diferente, porque Lázaro enfermó cuando el Señor estaba ausente, y sus hermanas le mandaron un mensaje, el que amas está enfermo. Pero Jesús le dijo a los discípulos
que eso no era para muerte, sino que él descansaba. Entonces dijo, si está reposando, dijeron los discípulos, pues que repose. Él se quedó a propósito y solo vino a la casa de sus hermanas 4 días después de su entierro. Entonces cuando llegó allí, Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ella le dijo, sí, yo sé que lo va a resucitar en el día postrero. Entonces el Señor dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Dónde le pusiste? Entonces lo llevaron al sepulcro y el Señor le dijo, Marta, rueda la piedra. Dijo, pero Señor, si ya hiede, tiene 4 días de sepultado. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hay que creer para ver y no ver para creer. Ver para creer es incredulidad. Creer para ver es fe. Entonces Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Después de 4 días, después de estar descompuesto, salió. Y ese es otro acto especial a diferencia de los otros. Entonces Juan narra los milagros creativos porque está hablando del Creador. Y en cada acto dice, esto sucedió para que la gloria de Dios se manifestase. Este principio de señales hizo Jesús para que sus discípulos creyeron en él. El caso del ciego, los discípulos le dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciese ciego? Jesús les respondió, ni él ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? O sea, Él manifestó su gloria con sus palabras y con sus hechos. Sus palabras y sus hechos eran la revelación de su deidad. Amén. Aleluya. El otro hecho es, allí están los yo soy. Jesús empleó ese término, pero solo San Juan lo registra. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si no creyeses que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la misma expresión que Dios le dijo a Moisés, según el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés le preguntó, si los hijos de Israel me preguntan cuál es el nombre del Dios que te envió, ¿qué les diré yo? El Señor le dijo, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Yo soy el que existe por sí mismo, el eterno presente. Entonces Jesús empleó ese término 8 o 10 veces, están registrados en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan es donde está el lenguaje del Padre y el Hijo. Eso no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, sino en Juan. Porque allí es donde el Hijo está revelando al Padre. Capítulo 11 de Mateo, verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas o entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero nadie sabía que Él era el Hijo de Dios. Entonces, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre reveló al Hijo en Mateo 13, 16, 17 y 18.
Cuando Jesús llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron lo que la gente decía. Pero Jesús les dirigió la pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, los inmediatos, los seguidores, los íntimos. Y ellos tampoco sabían, porque ellos se quedaron en silencio. Y el silencio lo rompió una revelación que vino a la mente de Pedro. Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la primera revelación. Ahí está el Padre revelando al Hijo. Entonces Jesús le contestó, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está el Padre revelando al Hijo. Nadie sabía que Jesús era Hijo de Dios, nadie lo sabía. Todos lo acreditaban como un gran profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, decían los israelitas. Ahora el Padre, el Espíritu, revela a Pedro que Él es el Mesías, que Él es el Cristo y que el Cristo es divino porque es Hijo del Dios viviente. Entonces en San Juan el Hijo está revelando al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, lo ha dado a conocer. Entonces por eso en Juan 14, donde Jesús está hablando del Padre y de las moradas celestiales, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y preparar el lugar para vosotros, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Tomás le dice, pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, nadie va. Y ojo, porque en las librerías ya hay souvenir, hay hasta versículos que dicen, nadie va al Padre. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Va es hacia otro, venir es a quien habla. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocer y ver son dos cosas diferentes. Los veo a todos, pero yo no los conozco a todos. Conozco a algunos. Les sé el nombre, son hijos de fulano de tal, o que bueno. Entonces, conocer y ver son dos cosas diferentes, pero Jesús está diciendo las dos cosas. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero a Felipe no le entraba eso. Dijo, Señor, muéstranos al Padre. A ver, ¿dónde está? Por eso Jesús con gran asombro dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Los discípulos tenían 3 años y medio de andar con Jesús. Por eso Jesús le pregunta de esa manera, tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí está el Hijo revelando al Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. El discípulo le pregunta, ¿dónde está el Padre? Dice, el Padre está en mí. Esa misma doctrina siguieron los apóstoles. Segunda de Corintios 5:19, está hablando del Calvario. Ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los hombres, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es más o menos 20 años después de la muerte de Cristo, porque la epístola a los Corintios fue escrita por los años 57 o 58. Colosenses 2, 8 y 9. Cristo no está en el Calvario, está en la gloria. Colosenses habla de Cristo como cabeza de la iglesia.
desde el capítulo 1, versículo 15, comienza a decir que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas pertenecen a Él, y Él es el primogénito entre los muertos, porque así agradó al Padre para que Él tenga la preeminencia en todo. Entonces 2, 8 y 9 le dice a los colosenses: mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Él Cristo habita presente. En el Calvario está hablando del pasado, Dios estaba. Aquí está hablando de Cristo en gloria. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado, potencia y potestad. Aleluya. Esa es la doctrina de Dios en Cristo, Dios en el Hijo. Por eso dijo Él: nadie viene al Padre sino por mí. Usted no puede ver a Dios sino en la cara de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:3. Si nuestro evangelio está encubierto, oculto, que no se entiende, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios en la cara, en la faz de Jesucristo. Usted no puede ver a Dios sino en la cara de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Lo dice 3 veces, lo dice ahí en 2 Corintios, lo dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, lo dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A Dios no lo podemos ver sino en la cara de Jesucristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. La Biblia habla en los dos sentidos. A Dios nadie lo vio jamás, pero en el Antiguo Testamento sí se habla de que vieron a Dios. A Dios nadie lo ha visto en su esencia, en su naturaleza, porque es espíritu, es invisible. Los que vieron a Dios vieron las manifestaciones de Dios, lo que los teólogos llaman teofanías, como Dios apareció a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a Josué, a Jefté. Ellos lo que vieron fue un ángel. Ellos dijeron un varón, pero ese varón era el ángel de Jehová, era Dios vestido de ángel. Si Dios se vistió de ángel durante 4000 años, aparecerle a los patriarcas y a los israelitas, ¿sería problema para Él vestirse de humanidad? Ningún problema. Lo que pasa es que los ángeles no podían salvarnos. A los ángeles que pecaron, Dios los despeñó en el infierno y los ató en cadenas de oscuridad, reservándolos para el día del gran juicio. Entonces para ellos no hay perdón. Por eso los ángeles que no pecaron se maravillan de lo que Dios ha hecho con el hombre. Lo dice Primera de Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros diligentemente indagaron. Primera de Pedro 1:10, acerca del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba las aflicciones de Cristo y las glorias que venían tras ellos. A ellos se les reveló que no para sí, siga hermano, a ellos se les reveló que no para sí anunciaban estas cosas, sino para aquellos que habían de parar en el fin de los siglos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, los ángeles viven admirados de que sus compañeros de creación que pecaron quedaron perdidos para siempre. Pero el hombre cayó y Dios lo socorrió. Aleluya. El hombre cayó y Dios no lo dejó caído.
le prometió un redentor, y ese redentor vino a liberarnos del pecado, de la condenación y a traernos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. O sea que si usted quiere encontrar las pruebas de que Jesucristo es el verdadero Dios, tiene que ir al Evangelio de Juan, que Él es el que presenta a Cristo como el águila volando. El águila es el animal que se remonta más alto y que por lo mismo tiene una visión más extensa. Él apresa a kilómetros. Entonces, Mateo es el león, Marcos el becerro, Lucas el varón perfecto y Juan el águila volando, que es la revelación de Dios en Cristo, el Hijo revelando al Padre. En Mateo el Padre está revelando al Hijo, en Juan el Hijo está revelando al Padre. Allí también está la doctrina del Espíritu Santo. Todo lo que dijo Jesús respecto al Espíritu Santo está ahí en Juan 7, 37 al 39, Juan 14, 15 al 26, Juan 15, 26 y 27, Juan 16 del 7 al 15,